Bienvenido a este segundo video de la serie de cómo hablar en público. Realmente este es un video complementario al anterior en el cual aprendimos cómo educar nuestra voz, nuestro cuerpo para poder proyectar, usar todo nuestro aparato fonador al momento de dar una conferencia. En este segundo video aprenderemos cómo preparar, desarrollar y cerrar una conferencia para que la misma sea de la más alta calidad posible. Que realmente cuando tú estés dando una conferencia, disertación, exposición, impresiones, causes un gran impacto a cada persona que te escuche. ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo vamos a dividir en segmentos. Primero vamos a hablar de todo lo que se necesita antes de una conferencia. Luego hablaremos del desarrollo mismo de la conferencia y finalmente hablaremos de cómo hacer un cierre de la conferencia. Son tres aspectos vitales que si no nos preparamos adecuadamente, todo ese esfuerzo, todo ese conocimiento, toda esa preparación puede echarse por la borda en unos cuantos minutos. Vale la pena pagar el precio, vale la pena tener este conocimiento y sobre todo aplicarlo para poder ser realmente un conferencista o una persona que va a disertar o que va a hacer oratoria o actuación de la mejor forma posible. Muy bien, comencemos con este video. Lo primero que tú tienes que hacer es informarte acerca de los objetivos de tu conferencia. Muchas veces la conferencia la fijan o deciden otras personas por nosotros. Nos invitan a un foro, nos invitan a un congreso, entonces nosotros tenemos que tener bien claro qué es lo que se espera de nuestra conferencia. O aunque nosotros mismos hayamos organizado la actividad, también debemos tener claro para qué hemos organizado la actividad. Puede ser que el primer u único objetivo sea informar. Si tu objetivo es informar, así debes preparar la conferencia. Pero bien podría ser que tu segundo objetivo o tu objetivo principal sea motivar, disuadir, impulsar, promover. Entonces tu conferencia debe ser de otro tipo. Puede ser que tu conferencia sea únicamente para entretener. Por lo tanto, la conferencia será totalmente distinta. ¿Ves? Es muy importante partir con la claridad de tus objetivos. Puede ser una mezcla. Quieren algo motivador, pero a la vez informativo. Cualquier combinación se puede dar. Pero si no tenemos claro cuál es nuestro objetivo desde un principio, ¿cómo podremos al final medir el éxito de la conferencia? Si lo que nosotros queríamos era informar, al final tenemos que saber si la persona lleva la información que nosotros hemos planteado como vital o importante. Si el objetivo era motivar, disuadir, inducir a la persona a alguna acción específica, ¿cómo lo sabremos? ¿Cómo haremos para medir si realmente lo hemos logrado si no lo tenemos claro desde un principio? Por ello, el primer punto que debes tener muy claro es ¿para qué vas a dar la conferencia? Muy bien, ahora que ya tenemos claro por qué, para qué vamos a dar la conferencia, tenemos que tener bien claro a quién le vamos a dar la conferencia, es decir, a qué audiencia es la que vas a tener. ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo tener a un grupo de jóvenes que a un grupo de personas adultas, a un grupo de personas profesionales, que a un grupo de personas que no son profesionales, etcétera, etcétera. Lo que yo hago cuando me dicen que voy a dar una conferencia o yo preparo una conferencia es averiguar lo más que se pueda acerca de mi audiencia. Hago preguntas, por ejemplo, ¿a quién le voy a dar la conferencia? ¿Son personas adultas? ¿Son personas jóvenes? Como veremos más adelante, hasta la velocidad con que yo hablo va a depender de quién me esté escuchando. Otra pregunta que le hago es, mire, ¿y las personas están por su voluntad o van a estar obligados? Porque la actitud, la apertura mental que van a tener las personas es muy distinto si le dicen que tiene que llegar a si ellos incluso han pagado por llegar. Otra pregunta que hago es el nivel cultural de las personas que van a llegar. Es muy distinto que tú tengas profesionales a personas, por ejemplo, jóvenes que todavía se están formando. Es muy distinto. Otra pregunta que hago es ¿de qué sector vienen? Si, por ejemplo, es una institución del sector público, sus actitudes, sus comportamientos, sus experiencias son unos. Pero si son personas que vienen del sector privado, definitivamente sus mismas actitudes, comportamientos, experiencias son otras. Y así tú deberás ir adaptando tu
conferencia. Preguntas también como ¿cuánto tiempo exactamente es el que tengo? Una pregunta muy importante. Muchas veces nosotros asumimos que tenemos 1 hora, 2 horas, pero posiblemente tengamos más o tengamos menos. Y esto es importante para organizar tu conferencia. Otra pregunta que debes hacer es ¿con qué medios disponemos? Nosotros disponemos que por estar en la era de la tecnología habrá un buen equipo de audio, habrá equipo de proyección y otras facilidades. Posiblemente no las tengamos y es mejor saberlo de antemano. Otra pregunta que yo hago también cuando voy a dar una conferencia es el lugar. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo son las características del lugar? ¿Por qué? Porque si es un lugar pequeño, yo debo llevar preparado dinámicas, ejemplos, los tiempos los debo ajustar, como vamos a ver más adelante, a un lugar pequeño. Si es un lugar muy grande, donde las personas pueden movilizarse, yo tengo que aprovechar esas circunstancias. Por ello es importante saber cuáles son las características físicas del lugar. De hecho, sería muy ventajoso si puedes ir a conocer el lugar antes de dar la conferencia. No siempre se puede, pero no está de más preguntar. Otra pregunta que es muy importante al momento de dar una conferencia es, como ya lo dijimos anteriormente, ¿qué es lo que se pretende? Al final, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar como parámetro de medición para saber el éxito que tenemos de la conferencia? Haz toda clase de preguntas que te puedan ayudar. Por ejemplo, ¿quién va a hablar antes de que yo hable? ¿Por qué es importante? Si tú abres la conferencia, la actitud, la situación es una. Por ejemplo, hay factores que te van a ayudar. La gente va a estar muy fresca, la gente va a estar dispuesta a escuchar. Pero también va a haber gente que va a estar incorporándose, porque regularmente si citamos a las 7:30, en el proceso de inscripción, el tráfico y otras cosas, la gente sigue llegando 7:30, 8 menos 20, 8 menos cuarto, incluso a las 8. Tú tienes que ver esos factores. Si por el contrario te dicen que eres el segundo conferencista, ¿qué es lo que va a pasar? Ya toda la gente va a estar reunida en ese lugar. Sin embargo, depende del tipo de conferencia que haya habido antes de la tuya, la disposición mental puede ser una u otra. Todos esos factores uno los debe tomar en cuenta al momento de prepararse. También debes preguntar si la audiencia es homogénea o heterogénea. ¿Qué quiere decir eso? Si todos, por ejemplo, a mí me dicen que voy a dar una conferencia sobre administración del tiempo y que el grupo de personas que voy a tener son médicos. Todos son médicos porque voy a llegar a una institución del gobierno, el seguro social del gobierno, y todos son médicos. Incluso a ellos puedo preguntar las edades promedio o dominantes de ese grupo. Me pueden decir, miren, la mayoría son médicos de 40 a 60 años. Yo ya sé cómo enfocar mi conferencia. Puede ser que me digan, miren, la verdad es que hemos abierto al público esta invitación. Por lo tanto, así como vamos a tener profesionales, vamos a tener no profesionales, jóvenes, adultos, etcétera, etcétera. Entonces ya mi tipo de conferencia va a ser totalmente distinto. Como puedes ver, cualquier pregunta que te ayude a conocer a tu audiencia te va a ayudar a preparar tu conferencia. Yo siempre digo a mis alumnos que no hay dos conferencias iguales. Puede ser el mismo título, administración del tiempo, el manejo del estrés, puede ser servicio al cliente, liderazgo, lo que sea, pero las dos conferencias tienen que adaptarse al público que tú vas a tener. No hay dos grupos iguales, eso cualquier persona que ha trabajado, que ha reflexionado sobre los grupos que tiene, sabe que es una gran verdad. No hay dos grupos iguales, por lo tanto debemos de adaptarnos a cada situación. Vale la pena pagar ese precio, vale la pena hacer ese esfuerzo. Tu audiencia lo agradecerá y verán que realmente tú eres una persona profesional en el arte de hablar en público. Muy bien, ahora que ya tenemos claro por qué vamos a dar la conferencia y a quién le vamos a dar la conferencia, ahora viene el proceso de documentación. Yo he visto dos errores en las personas que comienzan a hablar en público, o incluso puede llevar muchos años de hablar en público, pero no han ido en el proceso de mejora constante. El primer error es que si te dicen que la conferencia va a durar media hora, te preparas única y exclusivamente media hora. Pueden pasar muchas cosas. El nerviosismo te puede afectar. El proceso mismo de la memoria puede hacer que se te olviden algunas cosas y por lo tanto te cueste llegar a la media hora. Este es un problema porque ese nerviosismo se transmite. ¿Qué pasa si a mí me dicen que es para media hora la conferencia? Yo me voy a preparar por lo menos para una hora.
no me malinterpretes aquí. No es que yo vaya a abusar del tiempo y me vaya a pasar de la media hora. Eso es algo muy importante, manejar los tiempos. Lo que yo te estoy diciendo es que en tu mente debes llevar tanta información que te haga sentir muy seguro ante cualquier eventualidad. Hace poco tuve la oportunidad de asistir a una conferencia y justo unos segundos antes de subir al escenario para dar la conferencia, me dijo la persona encargada: fíjese que el siguiente conferencista acaba de llamar que no va a venir. ¿Será posible que usted nos ayude cubriendo media hora más? ¿Cuál es la respuesta de un experto? Un experto tiene que decir, por supuesto. No hay problema, al contrario, me ayuda, me beneficia al darme más tiempo. Imagínate que yo le hubiera dicho, no, solo vengo preparado para 1 hora y no puedo dar más. ¿Qué hubiera pensado esa persona? Hubiera dicho, imagínate si este es el experto y no puede hablar media hora más de su tema, ¿cómo será una persona no experta? O el tema puede ser tan poco interesante que no hay tanto que hablar de él. Entonces, tú siempre tienes que ir preparado para cualquier eventualidad. Además, es muy importante ir bien preparado porque yo no sé si en audiencia voy a tener alguna persona experta en el tema. Por ejemplo, yo puedo ir a hablar a la administración del tiempo y ya me dijeron que son doctores. Pero yo no sé lo que la persona, su formación ha tenido aparte de su carrera de medicina. Puede ser que haya tomado otros seminarios, puede ser que él mismo sea un experto en el tema, por lo tanto puede lanzarme preguntas, hacer comentarios, y si yo no voy suficientemente preparado, me puede meter en un verdadero problema. Puedo proyectar una imagen que no es la adecuada. Entonces, ¿cuál es el tercer consejo? Documéntate muy bien. Hay que estudiar, hay que prepararse, más allá de lo que nos exige la conferencia en sí misma. ¿Qué puede pasar si te preparas de más? Nada. Ese conocimiento te queda, te vuelve un experto, te da mucha seguridad. Imagínate que te hacen preguntas acerca del tema, o imagínate que es una presentación universitaria. Ya llenaste los 10 minutos y el ingeniero, el catedrático, el licenciado te pregunta, ¿hay algo más que quieran aportar? Y tú hablas más. Algo más y tú vuelves a hablar. Yo te aseguro que si es un catedrático licenciado que aprecia la preparación, no solo te pondrá los 100 puntos que vale el trabajo, sino incluso te dará tiempo extra. O te dará, punteo extra. ¿Por qué? Porque se nota, se aprecia la preparación. Además de que esto se convierte en un hábito. Si yo voy a una conferencia medio preparado, a la siguiente volveré a ir medio preparado y esa será la clase de orador, la clase de profesional en la que yo me estaré convirtiendo. ¿Cómo se le llama a las personas que dejan las cosas a medias? Mediocre. ¿Por qué? Porque dejan las cosas a la mitad. Tú no puedes prepararte a medias, no puedes prepararte justo para media hora, tienes que prepararte para más. Siempre hay una proporción. Si a mí me invitan para 5 minutos, me preparo para 20. Si me invitan para media hora, 1 hora. Si me invitan para 1 hora, 2 horas. Siempre eso te dará la seguridad, el temple, el carisma para proyectar esa certeza de que eres un profesional en tu tema. Muy bien, ya tenemos claro por qué vamos a dar la conferencia, a quién le vamos a dar la conferencia y hemos recabado mucha información. En esto de recabar mucha información quiero acotar algo. No te limites únicamente a bajar información de internet. Yo te aconsejo que utilices los libros porque los libros tienen una validación y tienen muchos hechos que son vitales. Los hechos es lo que le va a dar realmente la certeza, la justificación, la validez a tu conferencia. Puedes en algún momento expresar tu opinión. Sin embargo, toda opinión debe estar fundamentada en hechos. Porque si no, el experto que esté ahí, que conozca el tema, puede refutar y puede echar por la borda todo aquel trabajo. Además, te aconsejo también que busques la asesoría de expertos en el tema. Cualquier oportunidad que tengas de hablar con alguien que maneja el tema, que ha vivido experiencias acerca del tema, aprovecha y anótalo. O grábatelo mentalmente. ¿Por qué? Porque toda información debe estar validada. Muy bien, ya tienes mucha información. Has bajado de internet, has buscado libros, has buscado información de expertos, tu misma experiencia la has puesto por escrito. Ahora viene una parte vital: estructurar tu conferencia. Por estructurar tu conferencia me refiero a ordenar.
decidir en qué orden la vas a presentar. En primer lugar, toma en cuenta que el cerebro solo puede manejar de 6 a 8 ideas principales. Así la conferencia dure 10 minutos o dure 1 hora, no puedes manejar mucha información. Es un hecho acerca del cerebro. Yo me he preparado mucho acerca de este tema, te invito a ver otros videos acerca de este tema de potenciación y aprendizaje cerebral, pero por el momento te puedo decir que no se pueden manejar más de 8 temas a la vez. Por lo tanto, yo debo seleccionar los 8 temas o las 8 ideas más importantes que voy a dar en una conferencia. Esas ideas las voy a llenar con matices, con ejemplos, con anécdotas, con datos, pero las ideas solo tienen que ser 8 como máximo. Y yo diría que 6 deberían manejar. Debes decidir en qué orden se va a presentar, cuál es el enfoque, en base a todos los datos que tú has recabado. Por ejemplo, puedes enfocarlo cronológicamente. Cronológicamente quiere decir en función del tiempo. Suponte que a mí me tocara una conferencia sobre mi bello país que es Guatemala. Yo podría decir, bueno, voy a comenzar hablando de Guatemala en la época precolombina, en la época antes del descubrimiento y conquista. Entonces yo haría una reseña histórica acerca de cómo era este hermoso país, la gente que había, la lengua que se hablaba, los productos que se conocían, productos que no se conocían, etcétera, etcétera. Luego podría presentar la información de la época de la conquista a la época de la independencia. Entonces yo hablaría, por ejemplo, del año 1492, que fue el descubrimiento, pasaría a 1524, que se fundó la primera ciudad de Guatemala, y ahí comenzaría a hacer un análisis hasta llegar a 1821, que es la época de nuestra independencia. Luego pasaría a hablar de la época de la independencia a la época, por ejemplo, moderna. Entonces yo seleccionaría 1821 hasta la revolución de 1954. Ya yo presentaría todo lo que ha pasado en este país en esa época. Y luego hablaría ya de la época contemporánea. Entonces ya hablaría de 1954 para acá. ¿Ves? He presentado la información cronológicamente. ¿Por qué? Porque una persona cuando escucha una conferencia que va saltando, como se dice popularmente, del tingo al tango, que vamos para adelante, que vamos para atrás, ¿qué es lo que pasa? La persona no puede seguir el orden que tú estás llevando, el caos, mejor dicho, que estás llevando, y por lo tanto llega el momento en que pierde total atención e interés. Otra forma en que puedes presentar tu conferencia es en base a la temática. Yo puedo agarrar temas. Voy a hablar de mi bello país, que es Guatemala, pero por temas. Entonces hablaría, por ejemplo, geografía de Guatemala, y agoto todo el tema de la geografía de Guatemala. Luego hablaría de los personajes más relevantes de Guatemala, y entonces hablaría de todos los personajes relevantes de Guatemala. Luego podría hablar, por ejemplo, lugares turísticos de Guatemala, y hablaría todo lo que es lugares turísticos de Guatemala. Luego hablaría, por ejemplo, de los problemas que aquejan a Guatemala. Entonces contaría los terremotos, contaría la guerra de los 30 años, contaría muchos problemas que han aquejado a Guatemala. Y así yo puedo ir seleccionando y presentar la información, pero por temas. Esto me va a dar un orden. También podría presentar la información en base a un caso hipotético, un problema y una solución. Yo podría hablar de Guatemala. Podría comenzar con una pregunta. ¿Está desarrollando Guatemala todo el potencial que puede dar? La respuesta es no. Y entonces yo planteo una hipótesis. ¿Por qué? Y entonces comienzo a desarrollar el por qué Guatemala no está en el lugar que todos los guatemaltecos quisiéramos que estuviera. Hay distintas formas de preparar tu presentación. Lo importante es que tú, de antemano, decidas cómo la vas a preparar. Y en base a qué lo vas a decidir, en base a la información que has obtenido. Por ejemplo, si tu auditorio es más de jóvenes de diversificado, entonces tú vas a decidir de qué forma lo vas a preparar. Posiblemente sea histórico, posiblemente sea presentando una problemática, la forma en que tú decidas en base a la información. Si es un grupo de académicos, posiblemente les guste más la información temática. Tú lo vas a decidir, pero para ello ya estás haciendo uso de toda aquella información que tú tienes de antemano. Y sobre todo, cuando estés estructurando tu conferencia, tienes que decidir qué información y qué enfoque le vas a dar.
A las personas jóvenes no les puedes dar muchos datos porque podrían llegar a aburrirse. Tienes que darle la información, pero con muchos ejemplos, mostrándole los beneficios para ellos. Mientras que a las personas ya mayores, ya profesionales, que incluso han vivido parte de esa misma historia, lo presentaríamos de otra forma. Los ejemplos que vas a utilizar. A una persona mayor le puedes hablar, por ejemplo, estamos hablando de 1944 en mi país, una persona mayor va a tener referencia de los presidentes, de la situación económica, de las crisis que han habido, guerras, etcétera, etcétera. Puedes utilizar todos esos ejemplos. Sin embargo, a una persona muy joven, si tú le comienzas a hablar de los presidentes del 54, del 44, sin darles un contexto, sin darles una explicación, no te van a entender. Porque ellos no han vivido eso y lamentablemente muchas veces en las mismas clases de historia no se lo han dado. Por ello tú debes tener bien claro a quién le vas a hablar para poder estructurar tu conferencia de tal forma que le llegue precisamente a ese grupo. Me imagino que la pregunta que tienes en mente es, ¿y si tengo un grupo que no es homogéneo, es decir, un grupo que no todos son iguales, no todos son estudiantes, no todos son profesionales, sino que hay una mezcla de profesiones, de situación económica, cultural, social, de edad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces tú debes preparar tu conferencia mostrando elementos, ejemplos, anécdotas, situaciones que llene a todos los participantes, que tanto le interese a la persona muy joven como a la persona mayor, a la persona muy estudiada como a la persona que no ha tenido tanta formación en ese campo. Tú debes llenarlo, pero teniendo cuidado que cuando utilices cada ejemplo, si va a ser, como repetimos, un ejemplo de 1960, entonces tú vas a explicar un poco el contexto para que tanto la persona joven como la no estudiada, como la adulta, como la estudiada, te pueda entender. ¿Ves la importancia que tiene saber a quién le estamos hablando? Yo puedo tener mucha información y puedo sacar muchos datos, pero si no lo presento de la manera apropiada para cada persona, ¿qué es lo que va a pasar? Esa persona va a perder el interés y la atención. Puede ser no solo que él pierda el interés y la atención, sino que haga que se pierda el interés y la atención de todo un grupo o de toda la audiencia. Con ruidos, por ejemplo, puede sacar su celular, estar mensajeando, la persona que va a estar a la par le va a dar curiosidad y va a estar viendo, puede incluso estar hablando por teléfono, pasan muchas cosas. Claro que hay estrategias que vamos a ver más adelante para controlar esas situaciones, pero qué mejor estrategia que mantener la atención, mantener cautivado a tu auditorio. ¿Cómo se logra eso? Tomándote el tiempo de pensar cómo presentar la información en función de ellos.